Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega del panorama regional desde Unidos Televisión para la provincia de Córdoba, destacando lo que sucede en el sudeste cordobés y, como siempre decimos, para todo el mundo a través de las redes. Estuvimos hace muy poco en Morrison hablando con su intendente Gustavo Reitano. Hay novedades importantes, una inversión sumamente importante en materia de dinero se espera para esta localidad para completar toda el área norte en materia de cloacas. Es una obra que hace mucho tiempo se viene gestionando. Obviamente los avatares de la economía obligan a que algunas cuestiones administrativas se posterguen, pero ya nos confirmaba el intendente que está muy pronto a recibir los primeros fondos para iniciar esta tarea. Recuérdese que ya existe un avance significativo de la obra con aportes de la provincia. En este caso va a ser aportes del Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias, ENOSA, que depende justamente de la Nación y que está próximo a cumplirse. Estuvimos en ENOSA, se había firmado ya en ese mismo día la resolución en donde receptan favorablemente el pedido de anticipo financiero y bueno, administrativamente digamos ya está concluido todo el trámite, lo único que falta sería que liberen los fondos y ya podamos contar con ese anticipo para dar comienzo a la obra. Igual situación hemos advertido en el Ministerio de Obras con el pavimento de la calle San Juan. Administrativamente está concluido todo el expediente y bueno, falta la liberación de los fondos. Obviamente que son obras que tienen una importancia económica que necesitamos contar con el financiamiento del Estado. De otra manera la economía de la municipalidad no puede afrontar obras de esa magnitud, ¿no es cierto? Entonces sí o sí necesitamos contar con la presencia del Estado, necesitamos contar con el financiamiento correspondiente para que podamos ejecutar obras que son necesarias para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno, en ambas obras hay readecuación de precios. Obviamente los ministerios no pueden desconocer el efecto de la inflación que tiene sobre los presupuestos originarios. Administrativamente sería la obra tiene un presupuesto que ha quedado ya cerrado, porque si no habría que actualizarlo continuamente. Se hace el anticipo financiero en el caso de cloacas de un 30% del valor de la obra y sobre el saldo existe lo que se llama la redeterminación de precios en virtud de la resolución del Ministerio de Obras. La obra había quedado, ya se firmaron los convenios por 104 millones de pesos, hubo una última actualización que quedó en 127 millones y monedas y sobre eso se hace el anticipo financiero. Obviamente que ya ha quedado desactualizado, o sea que con ese anticipo nosotros vamos a tener que hacer frente a lo que es el avance inicial, o mejor dicho, lo inicial de la obra, y sobre el saldo sí existe la redeterminación. Igual situación, nada más que con otro porcentaje de avance de obra, está la obra de pavimento sobre calle San Juan. En ese caso, el Ministerio autoriza un anticipo financiero del 15% de la obra, que en este caso nos favorece porque tenemos un mayor porcentaje sobre lo que es la redeterminación de la obra. Así que bueno, estamos siempre lidiando con este tipo de inconvenientes que nos presenta la inflación y sobre lo que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no es cierto? Y en el caso de la repavimentación de calle San Juan, el presupuesto es de 57 millones de pesos aproximadamente. No recuerdo si era 54 o 57, pero supera los 50 millones de pesos. Recientemente en la localidad de Morrison se desarrolló una jornada de prevención del suicidio. Se trata de una actividad que se viene realizando en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba con la finalidad de alertar, informar y sobre todo prevenir en relación a este flagelo que azota muchísimo más de lo que parece.
Hay muchos especialistas y profesionales especializados que abordan esta situación y que es digno de destacar. Gustavo Reitano fue en este caso el intendente anfitrión de la jornada y nos comentaba. Sí, la verdad que sí, es una problemática, bueno, que la vemos cada vez con más asiduidad en la localidad, en localidades vecinas. Bueno, y en ese marco se organizaron estas jornadas a través del Punto Mujer y del equipo interdisciplinario municipal, en donde está destinado a los profesionales de la salud, a nivel atención primario de la salud, para tratar los distintos aspectos que tiene la problemática, y después en otro módulo dirigido al público en general, principalmente a distintos actores sociales que están en contacto con este tipo de problemáticas. Se trata de llevar adelante por una parte la capacitación de todo lo que significa, pero también acciones concretas para saber y detectar cuándo estamos ante la presencia de una situación de este tipo y poder actuar e incidir positivamente a los fines de evitar este tipo de situaciones. Es una problemática que está, yo diría, directamente relacionada con con las adicciones, también está relacionada con otro tipo de problemáticas que repercuten individualmente, pero que tienen que ver con el conjunto, con lo que pasa a nivel sociedad, la falta por ahí de expectativas, bueno, en fin, un conjunto de situaciones. Y bueno, en ese marco se dan estas jornadas porque se trata justamente de establecer acciones preventivas para evitar este tipo de situaciones. Y las acciones preventivas también tienen que ver con con que la política, digamos, municipal incida en algunos aspectos y bueno, trate de sacar a los jóvenes y a los distintos grupos, bueno, de este tipo de situaciones, proponiendo actividades deportivas, proponiendo actividades culturales, participación a nivel social de los distintos grupos etarios. El municipio tiene una política activa en ese sentido. Misael Moreno Frías es un funcionario, uno de los profesionales encargados de desarrollar la jornada sobre prevención del suicidio, que en este caso, como le relatábamos, se realizó en Morrison. Él nos comentaba de que hay varios factores que implican justamente esta drástica determinación de parte, ya dice, no tanto de jóvenes y adultos, es algo que abarca a muchos sectores etarios. Es importante conocer qué es lo que se puede hacer en materia de prevención. Sí, totalmente. Como usted bien dice, nosotros pertenecemos a la provincia de Córdoba, formamos parte del Programa Provincial de Prevención del Suicidio y sí, realmente digamos, es una problemática que atraviesa a toda la provincia, digamos, tanto en ciudades grandes como también en el interior, en pueblos chicos, en pueblos no tan chicos, pero pasa un poco en todos lados esta problemática y por ahí algo que pasa es que en las localidades más pequeñas se nota más porque la gente se conoce, se entera más rápido y impacta de otra manera, digamos, respecto, digamos, de la ciudad donde quizás las personas son un poco más anónimas. ¿Existen factores que puedan incidir en una determinación tan drástica en la vida de las personas? Sí, exactamente. Hay múltiples factores, algo que por ahí distingue a la salud mental de lo que pueden ser otras problemáticas de salud es que, a diferencia de otras enfermedades, uno acá no encuentra una causa, ¿sí? Uno, por ejemplo, cuando habla del COVID, puede hablar del coronavirus. Dice, bueno, esta es la causa de la enfermedad. En cambio, cuando hablamos de salud mental y particularmente de conducta suicida, uno lo que se encuentra es que hay una multiplicidad de factores de riesgo que un poco nos hace más probable la conducta, pero ninguno de ellos es ni necesario ni suficiente, sino que se dan una conjunción de distintos factores de riesgo. Como puede ser, por ejemplo, la depresión, el pobre apoyo social percibido, lo que tiene que ver con la dificultad en la regulación de emociones, lo que pueden ser los conflictos interpersonales. Hay varios factores que un poco
nos informan de esta problemática le hace más probable. Las pequeñas localidades no están excluidas de que sucedan algunos eventos que son realmente lamentables en relación justamente al suicidio. Nos comentaba el funcionario Misael Moreno Frías que existe una tasa muy preocupante que debe ser abordada con mucha responsabilidad y también con mucha contención para evitar que esto siga sucediendo. No particularmente ahora, pero siempre se habla de ciertas poblaciones etarias que, por ejemplo, son los adolescentes y los adultos mayores. Y esto es algo a nivel universal. En todos los países del mundo hay un crecimiento importante, digamos, en las tasas de suicidio en la adolescencia, lo cual indica, digamos, que hay algo que tiene que ver con la evolución, con el desarrollo, digamos, de la persona. Muchos autores hablan, por ejemplo, de la impulsividad que se vive en la adolescencia, se habla también de la dificultad de la regulación emocional, también implica un cambio de rol muy importante en la adolescencia, aprender a salir de la casa, también reconocer los riesgos que hay por fuera de la casa, inclusive en la conducta suicida misma, muchas veces las personas no experimentan el miedo que por ahí puede experimentar un adulto. Entonces son varios factores que están mediando ahí y que tienen que ver con la edad. ¿Cuál es el momento en donde uno tiene que actuar ante una alarma determinada? Bien, un poco vamos a estar hablando de señales de alerta. Hay señales de alerta de distintos tipos. Por ejemplo, hay señales de alerta verbales, como puede ser, por ejemplo, cuando alguien dice que se siente un problema para los demás, cuando alguien habla muy recurrentemente sobre la muerte, cuando alguien siente que no puede salir de una situación que es problemática. Y un poco lo que nos interesa es hablar de esas señales de alerta y tratar de instruir, porque a veces las personas piden ayuda y a veces no. Entonces, un poco la idea es enseñar a las personas a darse cuenta, a mirar y a preguntar cuando se dan cuenta de algo. No naturalizarlo, no minimizarlo, sino ir con la pregunta. La pregunta no hace daño. Preguntar si es que alguien ha tenido ideas, si es que alguien está pasando un mal momento, es algo bastante bueno y es el primer puntapié que tenemos para la prevención. Por último, porque lo están reclamando, el tema de las adicciones y de la drogadicción en particular, ¿está muy vinculado a estas situaciones? Está vinculado, es un factor de riesgo, pero no es el único, digamos. Hay personas que son adictas hace años y no han tenido nunca una ideación suicida, y hay personas que tienen ideación o conducta suicida sin haberse drogado nunca. El miércoles de la semana anterior se desarrolló en Cintra una jornada de reflexión en torno a la obra pública, en particular la obra pública nacional. A estos efectos estuvo presente uno de los funcionarios del Ente Nacional de Obras Hídricas, ENOSA, a nivel nacional, que era el representante en la provincia de Córdoba justamente de esta repartición. José Peralta estaba también acompañando al intendente, algunos integrantes de la empresa constructora que lleva adelante un plan de cloacas en Cintra. El intendente Enrique Méndez Paz nos comentaba sobre esta situación que muchos jefes comunales de la región están empezando a avisorar en relación a que ante una determinada decisión del electorado se puedan perder algunas obras. El intendente nos comentaba de que hay mucha tarea pendiente en materia de obras públicas y que se quiere continuar, por eso esta jornada de reflexión. Él nos decía esto. La verdad que una jornada particular, un alto en la labor para poder reflexionar sobre la influencia y lo significativo que es la llegada de la obra pública a cada uno de los pueblos del interior, estos pueblos tierra adentro que, como decís vos, en algún momento soñaron con grandes obras y que con el presupuesto municipal solo era muy difícil. Por eso reflexionar ante los trabajadores, ante los técnicos responsables, en este caso de la obra de cloacas, ante los representantes de ENOSA, ante la comunidad de nuestro obrador, que es la gente que termina siempre respaldando obra pública, de la importancia de poder seguir con este tipo de inversiones y que no se interrumpa la obra pública como sinónimo de la mejora de la calidad de vida de las comunidades y también como una fuente de ingreso, como una posibilidad de reactivar la economía de cada localidad, y de manera especial con muchos chicos que hoy vimos que han generado a partir de la obra pública una estabilidad laboral.
Concretamente, ¿hay temor de parte de los jefes comunales, no solamente de usted, de que un eventual cambio de signo político en el gobierno nacional implique la paralización o la caída de proyectos en materia de obras públicas? Concretamente sí, lo que están diciendo algunos de los candidatos que van a ser, por lo que vemos, los más competitivos y posiblemente las nuevas autoridades nacionales, hablan de un recorte en la obra pública y creemos sumamente importante para nuestros pueblos que esto continúe en una senda que es histórica. Hablábamos hoy de inversiones decisivas que, como te contaba, han generado fuentes de trabajo formal, continuidad laboral, pero sobre todo han generado cambios de estado en esta comunidad. Nosotros hoy en Cintra podemos hablar de esas cloacas que siempre soñamos a un mes de la inauguración, una segunda etapa de cloaca, el proyecto de agua que ya está presentado en ENOSA, pero también podemos hablar de que se concretó la llegada de viviendas desde planes nacionales, podemos hablar de la llegada del parque industrial, en minutos estoy viajando a la firma para la obra Intramuro, podemos hablar de la repavimentación del casco céntrico, del ingreso norte en esta diagonal a San Antonio de Litín con 3.000 metros de cordón cuneta, del Boulevard Sarmiento, pavimentado en su totalidad a lo largo de nuestro querido Cintra. Podemos hablar de lotes con servicio, podemos hablar de que estamos a días de la inauguración de una nueva sala de primera infancia, podemos hablar de inversiones decisivas en el Zoom de Barrirós y creemos que eso nos ha cambiado totalmente la realidad como comunidad y queremos defender este tipo de políticas públicas que creemos que son decisivas, no para nosotros, pero sí para nuestros vecinos. ¿Cómo es el comportamiento de la provincia de Córdoba en relación al tema obra pública? ¿Realmente no tiene los recursos como para poder ayudar a las comunidades pequeñas a llevar adelante este tipo de proyectos o solamente se puede depender del Estado Nacional para algunos? En este caso nosotros hemos tenido en 3 años y medio una excelente relación con la provincia, pero mucho más en respuestas a lo cotidiano. Sí tenemos que reconocer en obra pública la culminación del jardín de 3 y hoy el inicio de 2 aulas en la escuela primaria y la verdad que lo agradecemos porque es obra educativa sumamente importante, pero las obras de transformación de las que hablábamos, de cloaca, de agua, de parque industrial, de repavimentación o de construcciones importantes e históricas para la localidad las hemos hecho con fuentes del gobierno nacional. Primera pausa y los primeros mensajes publicitarios en esta edición del Panorama Regional, luego mucho más información.